Te cogí. Te has pegado 34 minutos. Es usted una mentirosa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, dependiendo de cuando estéis viendo el directo o el vídeo que genera el directo. Pues nada, cuarto capitulito ya, ¿no? De Agatha Christie, asesinato en el Orient Express, y nos vamos al lío. Aquí estamos en la habitación de esta mujer. ¿Ves? Ahí está medio desfallecida. Aquí está el dueño de los trenes. Y tenemos que, según el mapa mental, nos dijo que teníamos que investigar la habitación para saber quién era. Pues nada, vamos a ello. Aquí hay una taza. Vamos a ver qué hay dentro. Aquí hay cositas. A cup of tea with white residue at the bottom. Lo mismo que encontramos en la habitación del muerto. Vamos a investigar la maleta, a ver qué hay en la maleta. Un maletín. Del cual no tenemos la clave. Por lo tanto, la tendremos que ver en algún sitio. Tendremos que encontrarla. Vamos a ver qué hay dentro de la maleta. ¡Oh! Una chaqueta con botones. Nos encontramos un botón en la habitación de la muchacha esta. A ver si es de esta chaqueta. Aquí le falta un botón. A briefcase and a wagon-lee conductor's jacket. And the button is missing. Pues esta es la que se coló. Esta es la que se coló. ¿Hará algún ruido o algo si paso los números? ¡Ah! Es así. Es así. Dios mío. Qué intuición. Si yo iba para detective. Have you tried 0000? Calla ya, hombre. So, ¿Cómo va a probar any luck 000? so far? But of course you know what you're doing. It isn't Calla ya, hombre. booby-trapped, is it? Poirot. Y I'm no se calla, que disappointed tengo que in you. escuchar I was certain you would la have it by cerradura. now. Poirot, what if the briefcase is booby-trapped? ¿Por qué no se calla este hombre Oh, ya? that's mine. I never remember my passwords, so I make them easy ones. Que me lo está poniendo difícil, ¿no? Para que Have you ella no... tried one, Claro, two, para que ella no la three, pueda escuchar. 4? We really need to find the combination. Y yo, vete, cállate. Silent like a mouse, please. I'm sorry. Y yo aquí buscando Quiet now. You need los to silencios. concentrate. I will Al not final era lo que yo utter decía, another tenía que ir a word. hablar con él. Not one. Book, there will be another murder on the Orient Express in a moment. Que te calle, hombre. Ahí. 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 Abierto y abierto. Mira qué fácil era. Mira qué facilito era. Vamos a ver. Mira la niña con el gato, tío. ¿Y os acordáis ya de la foto del gato que estaba rota? ¿Os acordáis? Pues ese gato. The stuffed animal is the same as in the photo found at the crime scene. What a coincidence. Mademoiselle Locke appears to have been investigating Monsieur Hatchet.
Uy, el expediente de Ratchet. Mademoiselle Locke seems very interested in our victim. Of course. She has studied her target. Possibly. Estudió su objetivo. Yo es que no creo que sea el objetivo, fíjate. Her driver's license confirms her identity. She is Estadounidense. American. Acordarse These que are después me fake dirán IDs. It's certain. para identificarla y no me acordaré. Estadounidense. This badge says that Joanna Locke is an American ¿Ves? detective Como no era su with the objetivo. Berkshire Police Department in Massachusetts. Algo está An investigando. American police officer? Oh, She has a gun. come, Poirot. Criminals are often known to carry one. Ratchet was stabbed, not shot. But then why take it on the train? Look, she's waking up. Ya Thanks era hora. to you, I would not be surprised if our murder victim were also waking up. What? Bueno, sabemos que es inspectora y estadounidense. Head. Ahora hay que ver What's all qué the edad yelling tiene. about? Who are you? Give me a good reason why you should not be in handcuffs. I can give you a reason, Book. Whose handcuffs will we use? I have none. Do you? Well, You are Se ha venido Joanna arriba. Locke, mademoiselle? Yeah, yes, Joanna Locke. I'm a detective. Berkshire, Massachusetts Police. I have found your credentials, mademoiselle. And I know who you are, Mr. Poirot. Then, if the introductions are complete, perhaps the explanations may begin. I'll try. It's simple, really. I'm on the trail of a murderer. I had just been promoted to detective after 5 years on patrol. It was my first time on a major case. It had been a month since Daisy Armstrong was kidnapped. The Armstrongs were desperate for some sign of hope. I was there only for paperwork, to fill in some blanks. Ahora la movemos a ella. Daisy Armstrong, una niña de 3 años, y creíamos que era ella de chica, pues no. Hija de John y Sonia Armstrong. La víctima fue secuestrada en algún momento durante la tarde del 24 de febrero de 2019. El secuestro se produjo en la residencia de los Armstrong, donde se estaba celebrando un evento. La señorita Monroe, la niñera de Daisy, descubrió su desaparición aproximadamente a las 22:45. The investigation is now part of a pile of investigations, and my captain sent me here just to dot some I's and cross some T's. Se halló una escalera en la parte exterior de la ventana del dormitorio de la niña, que fue utilizada para sacar a Daisy de la casa. La ventana, que normalmente estaba cerrada por dentro, fue hallada abierta. En el bosque cercano a la casa se hallaron marcas de un vehículo con tracción a las 4 ruedas. Ningún invitado a la fiesta acudió en 4x4. The crime was audacious. How could the kidnapper know which was the window of Daisy's room? No, they could use a ladder to reach it, and no, they could enter the room without being seen. ¿Esto qué es? Ah, vale, la carta. Después de que las autoridades implementasen los protocolos correspondientes, los Armstrong siguieron las instrucciones que le habían proporcionado y pagaron un rescate de $1 millón el 1 de marzo de 2019. Desde entonces no ha habido más comunicación por parte de los secuestradores, que tampoco han entregado a Daisy. La investigación sigue en curso. The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. Nombre: John Armstrong, 38, coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Este es el padre, ¿no? Declaración: estábamos realizando un evento social para recaudar fondos para un museo local. Había muchas personas, incluidas algunas que no conocíamos de nada, y todos estábamos muy ocupados. Entonces oímos gritar a Susan, la niñera de Daisy. Debía ser las 22:45 o 22:50. Coincide, ¿no?
Mi mujer y yo subimos a la habitación de Daisy. Susan estaba llorando histérica. Daisy ya no estaba en su cama y en la almohada había una nota pidiendo un rescate. How could the child be taken with so many people in the house? Sonia Astro, la madre, 32, ocupación ama de casa. Declaración, la última vez que vi a Daisy fue a las 22:30 aproximadamente. Estamos hablando de 20 minutos antes de que se la llevaran. Cuando subí a su habitación para ver cómo estaba, me di cuenta que Susan no estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella unos 10 minutos, 22:40. Di por hecho que Susan volvería pronto, es decir, que en 10 minutos la secuestraron. I can't imagine the pain her parents felt when they realized Daisy was gone. How are Y they todo going es to feel correcto. when they realize I have no answers for them? Only more questions. Y todo es correcto y nadie miente. Informations. Niñera. Esta era la Susan, ¿no? Se llamaba Susan. Niñera. Error de entrada del sistema 79. Es necesario volver a tomar declaración. Aquí. Tomate. That's why I'm here. A damn computer glitch. Or somebody pushed delete instead of save. Whatever happened, we lost Qué the man's casualidad. deposition. So my entire contribution to the investigation is to take it again. Qué casualidad que le dieran a eliminar en vez de guardar. Registro de llamada de los astros y la señorita Monroe durante el día del secuestro. De 10:23 a 10:26, 3 minutos. Sonia Armstrong llamó a ese número que no sabemos quién es. Bueno, esto no lo vamos a leer, ¿no? The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. A las 22:50. ¿Vale? 5 minutos después de que se decidiera... De que se dijera que había sido secuestrada. Y esto es lo último que hay. Vale. Ahora, vamos a mirar qué hay en mi guantera. Un mapa. A topographical map. Often more important than a road map in these mountains. Y esto es para salir. Aquí no hay nada más. Pues vámonos. Ya estamos aquí. A la puerta del tirón. Ya investigaremos en otro momento, ¿no? Good evening. Colonel Armstrong? Yes. You're the detective they phoned about. Joanna Locke. I don't remember you. I'm newly assigned to the case. It's about time more detectives were involved. My wife, Sonia, she hasn't been herself. Every day is a waking nightmare for us. Tell me you've uncovered something new. I'm here to speak to your daughter's nanny. There was a computer problem. Her earlier statement has been lost. Oh, I see. We had hoped. Well, do as you wish. I won't be far if you need me. Investigamos directamente. Y ya si eso... O hablamos con él directamente. Venga, vamos a hablar con él. How are you doing? Are you holding up? You know, in the military, you're supposed to have the stiffest of upper lips. The Desert War taught me that soon enough. But this, it's difficult. Damned difficult. Harder on my good lady, of course. Do you know where I can find Miss Moreau? Her room is upstairs across the hall from Daisy's. Que no She seldom sale, ¿no? leaves it. Hoy va a salir. I won't be long. Take whatever time you need. No sale mucho, pero hoy va a salir. Porque... ¡Un bigotito! A gold mustache. Thank you very much. Ella también tiene que encontrar bigote. Hay 4. Yo habitualmente no los encuentro todos. No sé por qué. Sympathy and support for the Armstrong family during this difficult time. Thoughtful, but never enough. What a dear child. Nada, no tiene más nada el cuadro. Mi pequeña acaba de decir. Porque ha dicho mi pequeña. No lo entiendo. Y ahora ha dicho que está enfrente de la habitación de Daisy. Pero ¿cuál es la de Daisy? ¿Estas
o estas. Esta no me deja. Esta sí. Esta es la habitación de Daisy. Por lo tanto, ella está allí enfrente. Bueno, vamos a ver qué hay en la habitación de la niña. A ver si hay algo interesante. No. Sí. He aceptado la primera. Toy train. Now here I am on a real one. Lyon, in France. What a lovely looking city. Un gato. Hello, are you Suzanne Moreau, Daisy's nanny? Yes? I'm Joanna Locke, a detective working on Daisy's case. Is there any news? I'm afraid not. How can I help you? I'm really sorry. I'm afraid I have to take your statement again concerning the evening of Daisy's disappearance. There was a computer problem. Your statement was accidentally deleted. Of course. I want to help any way I can. ¿Qué pasa con esto? Que al borrarse la declaración, la puede cambiar. Aquí es donde está el problema. Que no se va a poder corroborar lo que dijo en su día. Tell me about that night in your own words. The Armstrongs had a party to raise money for a museum, I think. Mrs. Armstrong is on her board. I was in charge of Daisy. I stayed with the little one all evening, playing with her and reading books to her. She couldn't sleep with all the noise and the comings and goings. When did you notice Daisy was missing? I was only gone 5 minutes to phone my mother. She's in the hospital. When I returned, Daisy wasn't in her bed. I thought she might have gone to look at the party, but then I saw the ransom note on her pillow. I screamed and screamed. I couldn't stop. Did you notice anything unusual before that? I was with Daisy all evening. Finally, she fell asleep. I didn't see anyone else or notice anything in particular. Normal, si estaba hablando por teléfono, ¿qué va a ver? Do you have any idea who did this? No! I can't see who could have done such a horrible thing. The Armstrongs are such good people. Like my own family. Thank you for giving me your statement again. I'll get back to you if I have any questions. I won't be far. Okay, Muy bien. I have Suzanne's statement, but her answers need some checking. Vamos a ver. Mapa mental. Cotejamos los hechos. Selecciona un elemento que no coincida con el testimonio de la señora Monroe sobre su llamada telefónica. Vamos a ver. Los Armstrong celebraron una fiesta para recaudar dinero en el museo. Si no recuerdo mal, la señora Armstrong forma parte de la junta directiva. Como es habitual de esta clase de eventos, yo estuve al cargo de Daisy. Me quedé con la pequeña en toda la noche jugando con ella y leyéndole cuentos. Le costaba dormir por todos los jaleos que había. Y la madre dice, la última vez que vi a Daisy fue a las 22:30. Aproximadamente cuando subí a la habitación, como estaba, me di cuenta que Susan no estaba allí. Pero Daisy dormía plácidamente. Y aquí dice que se quedó toda la noche jugando con ella y leyéndole cuentos. Aquí es donde está el tomate, ¿no? This information does not correspond to what Suzanne told me. Suzanne said she left Daisy alone for 5 minutes, but Mrs. Armstrong says she stayed with Daisy for a while and Suzanne did not return. Hey, I'm a pretty good detective after all. No, no se te da mal. Y menos a mí. Corrobora las historias. Los testimonios de las dos mujeres difieren en cuanto a tiempo que la señorita Monroe estuvo ausente de la habitación de Daisy. Dos datos sobre la señora Monroe. Y a ver dónde los tengo que coger. La diferencia de las declaraciones. Vale. Es lo que nos ha dicho antes ya. Señora. No, contigo no. Pues creo que aquí hemos terminado. El horario. Muy bien. Did you see Miss Moreau during the party? I remember seeing her at some point, but otherwise, no. I was too busy with my guests. Wear the smile, shake the proffered hand. Claro, eso es mucho más importante. I won't be long. Take whatever time you need. Bueno, se supone que esto ya tenemos un dato, ¿no? Me tiene que contar como uno, ¿no? Pues no. Mira dónde está la señora. A toy castle. When I was a kid, I had a police station and a tiny squad car with a siren that really worked.
The world through the eyes of a child seems so sweet. Ujú. Mira, un dibujo de un peluche, pero el otro era naranja, ¿eh? Vale. Vamos a hablar con la madre, que está embarazada otra vez. Mrs. Armstrong, my name is Joanna Locke. I'm a detective investigating the kidnapping of your daughter. May I talk to you? When is your baby due? Mrs. Armstrong? Sonia? Y ya lee. I don't want to talk. I just want to see my daughter again. That's all that matters. Poor woman. I can't imagine how she feels. And another baby on the way? I want to help, but I'm here to take the nanny's statement, and there are no words I can think of to ease Sonia's pain. Pues ahí tenemos un mapa mental. Una hija desaparecida. Selecciona un elemento de expediente que pueda reconfortar a la señora Armstrong. Everything looks okay here. That Foto, is ¿no? a great detective job. Mrs. Armstrong? Let me show you this. Daisy, my little Daisy. I miss her so much. How good it is to see her face. I can't imagine the pain you're feeling right now. She loved her little stuffed animal, Fluffy. She took him everywhere with her. The kidnappers took it as well. They didn't have to. That means they wouldn't hurt her, doesn't it? Every lead will be followed up. You have my word on that. Thank you. I shouldn't lose hope. Somehow. I know it isn't my case, but I just made a promise, and I mean to keep it. Vamos a hablar de la señorita Monroe Do you know primero. where I can find Miss Moreau? She's in her room. Last door on the left. Ah, es que se suponía que yo tenía que haber entrado antes aquí. Pero he entrado directamente en la habitación de la niñera, entonces. Tell me about the night Daisy was taken, especially anything about your daughter and Suzanne Moreau. Apart from seeing to our guests, I took a moment to check on Suzanne and Daisy in Daisy's room. Suzanne wasn't there, but Daisy was asleep. I sat with her for 10 minutes or so. Suzanne didn't return while I was there, but there's no reason for her to sit there all night when Daisy is asleep. I went back downstairs. Parece ser que ha dicho lo mismo que dijo en su día, ¿eh? Parece ser. May I come back if I have more questions? Of course. Anything I can do. Okay, the stories. Vale, Sonia and comprueba Suzanne los números de do not teléfonos en el match. I should expediente. recheck my file and track Suzanne's movements. Vamos a ver. Comprobamos los números de teléfono. Me ausenté 5 minutos para llamar a mi madre. Está en el hospital. Cuando volví, Daisy no estaba en su cama. Pensé que había ido a mirar la fiesta, pero cuando volví... pero cuando vi la nota de secuestro en la almohada, grité y no podía parar. Se supone que... me ausenté 5 minutos. Y ella y la madre subió a las 22:40 y ya no estaba allí. Es decir, que aquí... ¿no? Aunque dice 5 minutos. Aquí, porque me he ido yo aquí a las 14. Es aquí. Aquí. Esta tiene que ser. That is not exactly what Suzanne told me earlier. Suzanne was on the phone more than 5 minutes. No estuvo 5 minutos. Estuvo Hey, I'm a 34. pretty good detective after all. 34 minutos ausente estuvo. Ya hemos averiguado una. Estuvo 34 minutos, señora. Usted no tiene más nada que decirme, ¿no? Vamos a ir a hablar con la señorita Monroe. Señorita Monroe, If I understand you correctly, está usted you equivocada. left Daisy when she was not asleep? The party was very loud. Daisy was too wound up to sleep. I read her a Motley Mule detective story to try and put her to sleep. Daisy Una mula finally fell detective, asleep. ¿vale?
right before Motley Mule solved his case in the book I was reading her. I had to make a quick phone call. No more than 5 minutes. But when I came back, Daisy was gone. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Había mucho ruido por la fiesta, Daisy estaba alterada y no podía dormir. Posiblemente puede ser. Posible y plausible. Le leí un cuento sobre una mula detective para ver si se dormía. Posible y plausible. Daisy por fin se quedó dormida justo antes de que la mula resolviese el caso del cuento. Tenía que hacer una llamada rápida, no fueron más de 5... ¡Ah! Te cogí, pero cuando volví Daisy no estaba. Te cogí. Te has pegado 34 minutos. Es usted una mentirosa. Are you sure you were only gone for 5 minutes? 5, 6, what does it matter? It was very quick. Selecciona un elemento de que pruebe de que está mintiendo. El registro de llamada. You say you were only away 5 or 6 minutes, but Mrs. Armstrong says she was alone there more like 10 minutes. And the phone record shows that you stayed on the call for more than 30 minutes, way longer than you said. My mother is extremely ill. It's difficult for me. ¿Y por qué no lo dice de primera hora, hija? Daisy had disappeared. Que ha estado un montón de tiempo fuera. You have to be precise, Suzanne. A little girl's life is at stake. Why are you doing this? I didn't do anything wrong. I would never hurt Daisy. I need to check Suzanne's story. She's panicking. Why now? What is she afraid of? ¿A qué le tiene miedo? Pues al papá, ¿no? Vamos a ver. Reconstruye los hechos. Una madre aquejada. Reconstruye los hechos. ¿Podremos hacerlo o no podremos hacerlo? Lo primero es que el secuestrador coloca la escalera. Después entra por la puerta. Esta se va a llamar. Entra por la puerta principal. No. Sí. Sube por la escalera. Coge a la niña y baja por la que ha puesto por la ventana. ¡Cling! ¡Qué monstruo! That's it. No rookie mistake there. Yo nací para esto. The kidnapper places a ladder under the window to Daisy's room. Then he joins the party, just one guest in the crowd. He somehow knows when Suzanne leaves the room, then sneaks upstairs. He opens Daisy's Pero window, ¿por qué sabe que ha carries her salido? down the ladder, and vanishes. ¿Dónde estaba usted hablando por I teléfono? should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne... Lyon, in France. Anda, hombre. Lo de una madre aquejada, ¿qué es? Es que ni lo he visto, ¿verdad? Una madre aquejada. Llama... Ah, vale. A la madre de la señora... Vale, vale. El registro. El registro. $27.00 es el de ella. 21.40. 2, 1, 4, 0. Ese es el número de la madre. Score. One for the good guys. The number you have called is not in service at this time. No está Please hang up operativo. and dial again, or contact your service provider. The number Suzanne called is not in service? A hospital? I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told me. Ya le quería yo echar la bronca. Caballero, voy a hablar con usted primero y ahora subo para arriba porque volveré a hablar con la niñera. Entonces lo prefiero hacer la segunda. Ms. Moreau told me she called her mother. Well, why not? I believe they are very close, and the poor woman is not well. She needs some experimental treatment that isn't available yet in France. Es francesa. I won't be long. Take whatever time you need. Spoke with Suzanne. She was phoning her mother. That's why you didn't see her when you went to check on Daisy. Yes, her mother. I tried to call the poor woman earlier that week, but the hospital said she's been in a medically induced coma for more than 2 months. Suzanne told me she called her mother, but she would have known her mother was in a coma. Pues ya me he encontrado los dos.
The number you called that night is no longer in service. I don't understand. That's the number the hospital gave me to call my mother's room. Pues ya no está. Ya no es la habitación de tu madre. You told me you were on the phone with your mother when Daisy was abducted. As we said earlier, I didn't pay attention and was on the phone longer than I said. But since my mother is very ill, she had to leave her hometown, Lyon, because the treatment is not approved yet in France. She is in an hospital in Boston for a special treatment. I call her every night to check on her. When I came back, Daisy was gone. I'll never forgive myself. Recuerda, esta frase contiene una mentira, la confrontación. No presté atención y estuve al teléfono más de lo que dije. Verdad. Mi madre está muy enferma, está en un hospital para un tratamiento especial. No es en Boston, el de abajo ha dicho que es en Francia. Vamos a leer las demás, creo que es esta. La llamo todas las noches para ver cómo está, posiblemente. Cuando volví, Daisy había desaparecido, no me lo perdonaré jamás. También es verdad. Es que en verdad, esta puede ser mentira, porque ha dicho que está en coma. Y entonces no la puede llamar todas las noches. No le va a contestar. Are you sure you called your mother? Yes, every night since she was admitted in December. Es que está en coma. Suzanne, I think you really care for Daisy. If you do, then tell me the truth. You can't have been calling your mother while she's in a coma. My mom really is in a hospital in Boston. She really is in a coma. I wasn't calling her. I was on the phone with my boyfriend, Noah. Venga. Why lie about it? Why Ahora are you un panicking? novio. Because he's gone. I haven't heard from him since the night of the kidnapping. I'm afraid he's somehow connected to Daisy's disappearance. That he was Escúchame. just using me somehow. But I swear I talked to him. Yes, for more like 30 minutes that night. So he couldn't have kidnapped Daisy at the same time we were talking. But he could have kept you talking so someone else could take Daisy. Yes, you can see why I lied. Can't you? I was afraid you'd suspect me of having something to do with it. You can understand that, can't you? Suzanne, I want to believe you, but you've made it harder to find Daisy. Do you realize that? Oh my god. What have I done? What's most important is not what you've done, but what you do now. Go. I'll be back to talk to you. No more lies, Suzanne. For Daisy. No more lies. Noah. The name might lead us to that little girl. I am on this case now, whether my captain wants me to be or not. Sospechoso. Como poco, sospechoso. Porque el secuestrador sabía que ella había abandonado la habitación porque estaba hablando por teléfono. Y si estaba hablando con Noah, Noah sabía que ella no estaba en la habitación. A ver si está... Aquí está el libro de la mula. La mula detective. Como había dicho. ¿Esto qué es? Romeo y Julieta. No sé qué libro es ese. Un diccionario traductor de francés a inglés. Que está al contrario. Un libro de cocina. Un diario. Déjame abrirlo. A locked diary? Me falta la llave. Let's see if I can shine some light on its secrets. Me falta la llave. Flores. Ahí está la llave, ¿no? Ah, no. A card from the florist. It's signed Noah. Noah. La N de Noah. No está la llave, me creí que estaba aquí. Estará en el cajón. Un llavero de la Torre Eiffel. an Eiffel Tower keychain, but no key. Pero sin llave. Y a nosotros lo que nos interesa es una llave. Small jewelry box. By the size, I'm guessing earrings. Pero ¿por qué juzga por el tamaño? ¡Abre! Ahí está la llave. ¿Ves? Por hablar. Why put a key in a jewelry box? ¿La he recogido o no? Y un anillo.
Déme usted esto, anda. Mete la llave. Ah. That doesn't work. No funciona. ¿Y si es al revés la llave? That doesn't work. No funciona tampoco. Una llave Any pequeña. idea what this small key unlocks? No, I found it one day on the floor. Ah, que la encontró en I el kept suelo. it in case someone lost Pues it. entonces no es, ¿ve? ¿Cómo no es? I imagine raro. these flowers must have been beautiful. No, Who ¿ah? gave them to you? The gardener. They're getting pretty wilted, but I hate to throw them away. Que es mentira, que tiene una etiqueta con una N. ¿Cómo te la va a dar jardinero? Tell me about your boyfriend. Have you been together long? My boyfriend? Why? He doesn't have anything to do with this. Please, Suzanne, the sooner you answer my question, the sooner we'll be done. His name is Noah Garrity. I met him at a Lunar New Year party in Great Barrington. He is a kind and caring person, although, well, I miss him. He had to go away on business. He should be back. Una. Know anything about Miss Moreau's boyfriend? Her boyfriend? I know she went out with someone for a while there. More recently, I saw a man in a 4x4 who would pick En un her up on her 4x4, nights off. como He las never got rodadas out que of his había. car, just waited for her. She Cada did vez seem está to spend pintando more peor time para than ese tal usual on Noah, the ¿eh? phone these past few weeks, but she worked hard. We weren't going to begrudge her what free time she had. Since the abduction, she keeps pretty much to herself. Cada vez pinta peor para el tal Noah I won't este. be long. Take whatever time you need. Pues nada, para arriba otra vez. Poca información sobre un 4x4 en el expediente. Eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Su novio, sé que estuvo saliendo con alguien. Esto es 4x4. No. 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 Sí, me lo he pasado. Está aquí. These tire tracks could well be from Suzanne's boyfriend's 4x4. The detective gets it right. Can you tell me anything Hábleme. about Suzanne's boyfriend? I know she dated our chauffeur for a while. Ahora era el There chauffeur. was someone else she'd met Ah, no. recently, but I don't recall his name. De cuyo nombre no quiero acordarme. Unos minutos más tarde. Aquí dentro. ¡Ay, mira un bigote! ¡Uy! Unos minutos más tarde. ¿Y si es así? ¡Amigo! Okay, Suzanne. ¡Toma! Let's see what you haven't told me. Vaya tía más mentirosa. Me acabo de dar cuenta de que la llave por detrás tenía dos pilotitos. 9 de febrero del 19. He pasado en el día en el parque con Noah. ¡Yupu! Noto que cada vez se va abriendo más conmigo. Me he pasado todo el tiempo hablando sobre mi trabajo. Le conté el cariño que les tengo a los Armstrong, especialmente a Daisy. Me transmite que realmente está comprometido con nuestra relación. Hoy en día eso es algo muy raro en un hombre. Él tenía información sobre la niña. Si se la contabas tú. ¿Puedo pasar las páginas? Sí. 14 de febrero, Día de los Enamorados del 2019. San Valentín. Noah y yo fuimos a comer a la Laguna Azul, nuestro restaurante favorito. Al principio todo iba genial, pero todo se torció cuando Noah recibió un mensaje en su móvil. No sé qué sería, pero dijo que teníamos que irnos. No quería ni contarme nada más. Y nos fuimos a un sitio en las montañas. Finalmente llegamos a una cabaña en medio de la nada. Y me dijo que me quedase en el coche. Qué manera tan poco romántica de pasar San Valentín. Ya se está poniendo tensa la cosa. 23 de febrero. Noah me ha traído flores, que son las que están ahí. Suele ser muy atento, aunque hoy me ha parecido que estaba distante. Espero que esté bien, me gustaría estar ahí para él. Y que me cuente que le preocupa, pero tampoco quiero interferir con su vida privada. 15 de marzo. Hace mucho que no escribo en este diario porque no tenía fuerzas para ello. Creo que esta será la última vez que escriba en él. Mi querida Daisy ha sido secuestrada. Y no he vuelto a saber de Noah desde ese día. Fue la noche que se llevaron a Daisy. Estuvo hablando y hablando por teléfono.
Dejé sola a Daisy demasiado tiempo y ahora ha desaparecido. Creía que me quería, pero no ha vuelto a llamar ni nada. Tampoco ha respondido a mis mensajes desde la noche que Daisy... Estoy perdida. Es culpa mía que secuestren a Daisy. No estuve allí para vigilarla. I can see why Suzanne didn't tell me everything about this, Noah. It's clear when he disappeared that she realized something was very wrong. Como que echa peste. Huele a Shoto. Ese hombre huele a Shoto. Huele a Shoto ese hombre. No me he encontrado la llave, no sé qué es lo que abre. Muchas historias tiene usted. Y menos mal que le he dicho que no me engañe más. Ya. Ya. Ven para acá, anda. Ven. Te voy a poner flequillo mejor. Tread marks of a four-wheel drive vehicle were found outside the garden on the night of the kidnapping. Noah drives one, doesn't he? Where is he, Suzanne? If you know anything more about him, you have to tell me. I know what you're thinking, but it's impossible. He was very nice to me. He never did anything to make me suspicious. We went out to eat, to the movies. Just like a normal couple, he's not the only man in the Berkshires who drives that kind of car. Venga. Vamos a confrontar. ¿Cuál es una mentira? Todas, porque es usted una mentirosa. Además de tener la nariz como un codo. La 1 y la 2 me parece mentira. Yo creo que es esta. Yo creo que es la que dice que fue con ella siempre fue un encanto y no siempre fue un encanto. Yo creo que es esta. Yo me la voy a jugar con esta. I don't see anything that proves she's lying. Pues no. You really didn't notice ¿Ves? anything Es strange que about Noah? sabía que era la 1 o la 2. He get moody at times, as if he had a lot on his mind. Selecciona un elemento que pruebe que está mintiendo. San Valentín. In your diary, you say that Noah took you to a cabin in Directamente. the mountains on Valentine's Day. You read my diary? I'm sorry, claro, but we que lo have to leí yo. find Daisy. We both want that. So yes, I looked in your diary. You're right. Y me dijiste que la llave no sabía lo que abría. Y la llave era del revés. He was very sweet and apologetic, but he never explained. We went back to the restaurant for dessert. Did you ever go back to the cabin with him? No, never. So what made Noah drive all the way to a cabin in the middle of nowhere? He left her in the car. Why was he there? This is important. I know it is. I can use Suzanne's directions to the cabin and compare them to the map of the area I have in my car. Claro. Y ahí a por algo de bebé. Mientras. Y unos conguitos. O cacahuetes recubiertos de chocolate. Cruzaron 2 puentes y un bosque frondoso. Luego pasaron un maizal a la izquierda y entraron en una zona repleta de árboles. Acordarse, ¿eh? Venga. Thanks to the information Suzanne gave me, I should be able to find the cabin on this map. Y yo intentando memorizarlo, ¿vale? Me lo pone ahí. Ah, vale. Esta... Vale. Esta figura es el pueblo. Entonces esa figura está... No lo encuentro. Unos minutos más tarde. Mira, voy a marcar todos los puntos que hay porque... That doesn't really matter. este tampoco. That can't be the right place. Este tampoco. I've got it. The cabin. Ahí has to está. be here. Listo. I have to find Mira that qué fácil cabin. era. I hope I'm not too late. Probando. Me voy. A la cabaña. ¿Te imaginas que está ahí la niña? Okay, here is this famous cabin. Let's investigate. A investigar. Me encanta investigar con linterna. No vea que yuyu. Que yo soy de corazón chico, ¿eh?
No jugármela, ¿eh? Hello? Acaba de llamar con un... Anyone there? Tan, 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 tan. Nobody. I can't just waltz in without a warrant. No puedo entrar sin una orden judicial. ¡Abre! Dale una patada a la puerta. Nobody. I can't just waltz in without a warrant. Vamos a mirar por detrás. Vamos a mirar por... Una silla. Noah brought Suzanne to this dump on Valentine's Day? What a romantic. Ya, yeah, es que ella I estaba... need to see what's inside. Coge la silla. Coge la silla. Chiquilla, coge la silla y la pone ahí. Ahora se querrá subir a un árbol o algo de eso. That barrel is sturdy enough. I could climb on it. Ah, el barril. Aquí. Nada, era 1 milímetro más para el lado. Súbete. Un ciervo. Ugh, an old hunting trophy starting to molt. Empty wine bottles. Somebody has been here lately. ¿O no? Ni que las botellas se desintegrasen. ¿Ya está? Ah, ¡ay, el peluche! It's Daisy's plush toy. If Fluffy is here, the kidnapper has been here. I have to get inside this cabin. Nada, ni orden ni nada. Vamos. Nada, corre. Ni orden ni nada. Patada a la puerta. Patada. La música. The door is solid and the lock is Que le loose. mete. I have to find a way to Con get el these palo de la doors. escoba. The broom isn't sturdy enough to force the door. Anda, hombre. A ver qué hay por aquí. Esto me está dando yuyu ya, ¿eh? El hacha. A maul. ¡Hombre! Perfect for attacking doors. Vamos, no quiero esperar más. Y si se viene en nota, le mete un hachazo a él también. Métele. Ahí. Ahí, ahí. Look at that. A broken door to investigate. Ha puesto los guantes No en need for a plan. warrant. Voy a hacerte un tacto rectal. Some people seem to have played here before. La música no me gusta. The floor is scratched and worn in this area. Empuja el Something must have sofá. been moved a lot. Empuja el sofá. Corre. Corre. Ahí, quita el sofá. Una trampilla. Ábrela. Damn, it's booby trapped. Una bomba. Move. It could go off, and that countdown tells me it wants to go off anyway. Me cago. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. No sé. Esto no tiene sonido. No sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? La música me pone nerviosa. Ah, espérate. Que coinciden los números. Vale, vale, vale. Y ahora no coincide este, ¿ves? Tiene que ser un número que coincidan todos. Vale, vale, vale. Este tampoco es. Vamos a ver 2. El 2. Aquí el 1. Ese es. ¡Ja! ¿Yo por qué
soy tan inteligente para estas cosas. Gasolina. ¿Ahora qué? Vale. Todos tienen... No, no tienen las mismas marcas. Aquí hay 3 y 2. 1, 2 y 3. Vale. Vamos a ver. Si yo le doy a este, ¿qué pasa? Y si le vuelvo a dar, se van los 3 para atrás, ¿no? Vale. Si le doy a este, ¿qué pasa? Que se empuja este y estos 3 se van para atrás. Vale. Entonces, quita este. Este sigue aquí, ¿no? Por mucho que yo lo mueva. Vale. Entonces, tienen que hacer contacto todos los cables. Vale. Ese ahí. Este aquí. Este para atrás. Vale. Este para acá. No. Este aquí. Toma. Segunda fase. ¿Esto qué es? Vamos a ver con este. Esto está corriendo mucho ya, ¿eh? Ah, esto que tiene que llegar al circuito, ¿no? Entonces... No lo he entendido. Vale, vale. Es como que tengo que hacer el recorrido, ¿no? Me la juego. No, fallé. El primero es este. Porque lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos tenido mucha suerte. Este. No. Este va con este y este se supone que va con este, ¿no? Entonces. Este. Y este parece fácil, ¿no? Este viene por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Y pasa por aquí, ¿no? Digo yo. Yo creo que la lógica... Si exploto, pues exploto. Exploto. ¿Y si es así? Pasa por aquí, va por aquí. Va... No. Este. That should do it. ¿Por qué? Wow, I wonder if Porque that's trabajé what con los this artificieros. This would have ended my investigation right here. These rods are heading towards the canisters. It must be the trigger for the explosion. I smell a strong, sweet smell. Damn. I think these are filled to the brim with diethyl ether. Incredibly flammable. It Éter looks like the dietílico, ¿esto qué kidnappers es? wanted to utterly destroy this place and whoever opened this hatch. A wooden crate? I have to open it. Éter dietílico. Oh no. No me diga que está ahí la niña metida. No. I called in my discovery of the body. Then there was nothing I could do except protect the site for forensics. The forensics team arrived an hour later, No, tío. cordoned off the cabin with crime scene tape, and went to work, looking for physical evidence, fingerprints, testing for fluids, DNA, any clues science can uncover. Vamos, sabíamos They que la removed Daisy's historia body. The autopsy would take place in the morning. iba a acabar de una But I manera had triste. one more stop to make. No me qué guay, ¿eh? Tener que ir a darle la noticia. Pero vamos, ha sido el no a ese, ¿eh? Ahora hay que buscarlo. ¿Tú sabes qué creo que va a pasar? Ahora te lo cuento. That night, I swore to find the monster who killed that child. Anda, ya se ha despejado el camino, ¿no? ¿O no?
No. Ratchet ¿Otra vez achado? on train saw me? How? Daisy. Qué tormentazo. She was awake? Sí. Then she collapsed again. I take the responsibility. Sospechosa la pregunta de él. ¿Está despierta? Como diciendo, si le da una dosis Lie still. para dormir un while I caballo. examine you. Pupils dilated. I'm all right. You are far from all right. You have been heavily sedated. Your pulse is very weak. I have to finish my story. Ratchet can't escape again. Can't escape. Have no fear of that, mademoiselle. Ratchet will not escape. We must hear her story. This woman needs rest. I will let you know when she is recovered enough to continue. But I warn you, it will be some time. I understand, Doctor. Thank you. I have completed my preliminary examination of the deceased. I think that it will interest you. Indeed it will. And I have other witnesses to interrogate. You are right. Let's not put this poor woman in danger. There will be plenty of time for her to finish her story when she has recovered. By all means, tell me the results of your examination. Venga, anda ahí. Dame el informe. Venga. ¿Ve cómo sabía yo que en algún momento nos iban a decir? Esta mujer es... Pues se me ha olvidado. Sabemos que es inspectora. Eso sí lo sabemos. Inspectora. Y que edad puede tener 32. ¿No? 18 es muy poco, ¿no? Estadounidense. Ay, mira que dije. Voilà. Hora de la muerte. Estimate the time of death? Rigor mortis was advanced, but not complete. I estimate the death occurred between midnight and 2 in the morning. That tallies with the witness statements I've collected so far. Sí, la verdad que sí. Bueno, ha dicho desde la medianoche en adelante, ¿no? O hasta la medianoche. Porque que yo tuviese entendido fue a las 22:50, ¿eh? Causa de la muerte tiene que ser apuñalado, ¿no? What is the cause of death? Multiple stab wounds to the upper torso. Eso It's es. odd there are no signs of a struggle. That might indicate one of the first wounds was enough to kill him. It seems that Monsieur Ratchet had taken sleeping pills during the night. Eso es. Ah, that would explain the lack of defensive wounds. ¿Y tú no te has dado cuenta, picha mía? Pues tú eres el médico. Mr. McQueen and Mr. Masterman told me that Monsieur Ratchet didn't smoke. Can you confirm this? I can't say without a more extensive post-mortem. Pues eso es lo que tenía que haber hecho. No ahora que no sabemos nada. What can you tell me about the stab wounds? I counted 12 in all. 1 or 2 are so slight as to be practically scratches. On the other hand, at least 3 would be Qué buen capable dibujo. of causing death. The angle of the wounds is instructive. Most appear to have been struck by a right-handed person. But you see, this one, under the right armpit, it's not a deadly blow given the depth, but a right-hander couldn't have done it. It was most certainly struck with the left hand. So, our murderer is left-handed. No, it is more difficult than that, is it not? As you say, Mr. Poirot, some of these other blows are just as obviously right-handed. Claro. Vamos a ver. Si no puede ser zurdo, picha mía, si te está diciendo que se hicieron con la derecha. Entonces, un diestro apuñala y con la izquierda pues, no tiene tanta destreza, ¿no? Si es diestro. Digo yo, vamos. ¿Cómo se explica la diferencia? ¿Múltiples asesinos o alguien movió el cuerpo? Múltiples asesinos. Múltiples asesinos. Do we have a first and second murderer, as the great Shakespeare would put it?
The first murderer stabs his victim and exits left, turning off the light. Then a second murderer comes in the dark, does not see his or her work has been done, and stabs a dead body. Magnificent. You think so? I'm glad. It A sounds mí to también me me a parece un little like sinsentido. Vamos. nonsense. A mí me parece un sinsentido del carajo, vamos. Thank you, Doctor. Excellent work under difficult circumstances. Please let me know when I may speak again with Mademoiselle Locke. Of course. Me parece una auténtica mierda, vamos. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma el cigarrillo electrónico? Pregunta a los pasajeros si les gusta el sabor a plátano. Pregunta a los pasajeros si fuman. Ofrecer un cigarro a los pasajeros. El sabor a plátano no, porque el sabor a plátano lo único que indica es que te gustan los plátanos. Pregunta a los pasajeros si fuman es buena opción. Oye, mira, tú fumas. Pero yo creo que es ofrecerle un cigarro. Y el que te diga, no, lo estoy dejando, yo nada más que fumo en vapor, pues ese va a ser. Yo creo que va a ofrecerle un cigarro. Pues no. O preguntar a los pasajeros si fuman. Me parecía mejor opción darle un cigarro a la gente. ¿Cuál es la mejor forma de ver? Ah, que sigue siendo. Recordar una conversación sobre el tabaco o cigarrillos electrónicos. Preguntar a Bug si recuerda quién fuma un cigarrillo electrónico, ya que es el dueño de la empresa. Recordar a quién he visto fumando. Yo no... Esta no sé, porque yo no he hablado con nadie de fumar, nada más que a lo que he interrogado. Y todos o fumaban tabaco o no fumaban. Yo creo que preguntarle al dueño, ¿no? Pues no. Pues entonces recordar a quién he visto fumando. Aquí tengo la lógica en el culo yo en esto, ¿eh? Preguntar a alguien que fuma mucho si conoce a alguien que fuma cigarrillos electrónicos. Registrar el equipaje de todos los pasajeros. Esperar a la siguiente parada en la estación. Yo registraría, pero esa no va a ser, ¿no? Aparte el equipaje, porque el equipaje si fuma cigarrillo electrónico lo llevará encima, ¿no? O dentro del tren no se puede fumar y hay que esperar a la siguiente parada. Pues entonces la siguiente parada. Pues no. Pues no. Preguntar a alguien que fuma mucho si conoce a alguien que fume cigarrillo electrónico. Venga ya, hombre. Venga ya. Pues a mí sí me han decepcionado en esta AP. A mí sí me han decepcionado. Objetos recogidos, diagrama de lecciones. Las 12 puñaladas. Nuevo nodo. La señorita Locke y Ratchet. Ratchet and Clank. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son los vínculos entre Locke y Ratchet? Vale. La foto con la niña. La policía es inspectora. Y esto se escondió de Ratchet. Vale, y ahora esto no puedo verlo. La señorita Locke estaba espiando a Ratchet en el andén. Es probable que estuviese en... Vale, este con este y este con este. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí estoy. How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. Continúa con los interrogatorios. 6 pasajeros interrogados. Y yo creo que hasta aquí llegamos hoy, ¿eh? Tenemos que interrogar 6 pasajeros, tenemos que averiguar muchas cositas. Hemos hecho una investigación con ella y me da a mí que esta gente se van a unir en la investigación. Me da a mí de que al final el detective Pagot
le va a pedir ayuda a ella. Yo creo que sí. Así que aquí lo vamos a dejar. Yo creo que es buen momento para dejarlo, la verdad. Es buen momento porque así nos quedamos todos con la intriga, ¿no? De qué estará pasando ahí. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí, a los que habéis hablado por el chat, a los que me acompañáis, muchísimas gracias y espero que os esté gustando los juegos. Mañana continuamos con más historias. Un besito. Adiós.